Muy bien. Bueno, pues muy contentos de estar nuevamente con vosotros, expectante también al compartir los temas que nos tocan mirar esta noche. Hemos estado con mi esposa en el sur de España, en Almería, bueno, con una iglesia de Almería, porque en realidad estábamos cerca de Málaga y hemos vivido un fin de semana inolvidable, gracias al Señor. Así que regresamos muy bendecidos y agradecidos a Dios de poder servirle y qué privilegio. La verdad que es una bendición. El pueblo de Dios, la palabra de Dios y que Él nos haya llamado a servirle. Para mí también es un privilegio poder estar esta noche, esta tarde con vosotros y compartir la palabra de Dios. Antes de entrar en el tema de hoy, vamos a compartir nuestra presentación porque la clase anterior hubo un pequeño fallo. A ver si puedo mover esto. Ahí está. Bueno, espero que no les moleste. Y una hermana hace un rato me lo preguntó. Hubo unos espacios que están en blancos en el manual del alumno y que al ir tan deprisa y tal, pues no se completaron. Por lo tanto, en el apartado ¿Por qué es importante el libro de Salmos? Hay dos blancos que quedaron sin rellenar. El primero de ellos, después del cuadro, la parte de abajo de Salmos, es la frase que pone: los salmos de agradecimiento por lo general reflejaban gratitud por liberación personal. Así que agradezco mucho a esta hermana que me ha preguntado y quise ponerlo para que podáis rellenarlo. Eh, Luego hay otra segunda frase. Dice: en ocasiones un salmo aparece con instrucciones para el líder de cantos. Esto está en relación al masquil, que a veces no estamos muy seguros de lo que pueda significar. Esto fueron los blancos que quedaron sin cubrir la clase pasada en el primer apartado sobre el libro de Salmos, y luego también hubo otro que quedó sin cubrir en el libro de Eclesiastés. Esta vez en la introducción al libro de Eclesiastés, en la primera parte, antes del cuadro, hubo un espacio que quedó sin rellenar y es donde dice que él, se está refiriendo al predicador, los exhortó a vivir por la sabiduría revelada de Dios. Y pone justo entre paréntesis el capítulo 12, del 9 al 14, donde el predicador hace este llamado. Así que allí lo tenéis para poder cubrir esos espacios y de esa manera tener completado el estudio. Si me volviera, perdón, si me volviera a pasar, pues no dudéis en preguntarme. Me escribe alguno de vosotros y, como veis, podemos hacer la corrección de modo tal que no quede ningún espacio sin llenar. Eh, Esto no significa que alguno no siga el ritmo, es decir, si alguno realmente no ha seguido el ritmo, luego puede mirarlo en YouTube y puede cubrirlo, ¿vale? Esto es algún error que no pueda luego consultarse en la propia clase que estamos dictando, ¿vale? Muy bien, pues entonces ahora sí vamos a pedir al Señor su bendición para el estudio de hoy. Padre, estamos agradecidos de tu palabra y cada lunes volvemos a repetirlo, pero es que nunca lo vamos a dejar de expresar. Tu palabra es como miel a nuestro paladar, es agua fresca, Señor, cuando estamos sedientos. Tu palabra es ese arroyo que fluye permanentemente y nosotros queremos ser como árboles plantados junto a él para dar fruto para gloria de tu nombre. Señor, habla a nuestros corazones esta noche
y te agradecemos, Señor, la oportunidad de estudiar tu palabra y para eso también necesitamos tu ayuda y dirección. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos entonces en la clase número 7 ya, entrando en los profetas mayores. Y vamos a estar hablando hoy de Isaías. Este hombre Isaías era un ciudadano de Jerusalén, la capital del reino de Judá. Fue llamado a ejercer esa misión profética hacia el año 740. Los datos sobre estas cosas aparecen precisamente porque muchos de los profetas dicen en tal año, en tal momento o bajo el reinado de tal rey. En este caso, Isaías 6, ese capítulo tan famoso del libro de Isaías, donde él tiene la visión de aquellos querubines que cantan santo, santo, santo y proclaman el nombre del Señor, dice en el año que murió el rey Usías. Y en este caso, entonces tenemos un dato clave que junto con la cronología de la historia de Israel nos permite conocer el tiempo de su actividad, que se extendió hasta finales del siglo VIII. Tuvo por lo menos dos hijos y de ellos habla en el capítulo 7 y en el capítulo 8, cuyos nombres simbolizaban aspectos importantes de su mensaje. Bueno, estoy viendo que me he saltado este mapita que os lo quería comentar. Lo tenéis en vuestro manual y en el mapa encontramos más o menos localizados cada uno de los profetas. En el caso de Isaías, acabamos de leer que su ministerio se desarrolló en Judá, en Jerusalén. Y aquí tenemos el cuadrito donde encontraremos eh, más que todo porque Ezequiel fue llevado cautivo, por ejemplo, no desarrolló su ministerio exactamente en la ciudad de Jerusalén, sino que lo tuvo que hacer desde el exilio en este caso, pero él era oriundo de Jerusalén. Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amós era de Tecoa, Miqueas era de Moreset Gat, luego tenemos a Jeremías de Anatot, a Samuel, el primero de los profetas que vivía en Ramá, Jonás de Gatefer, Elías en esta zona que en épocas del Señor serían ya zonas gentiles, pero zonas que fueron de las tribus, de las medias tribus que se quisieron quedar del otro lado del Jordán y que fueron las primeras en caer cautivas y tornarse en sitios de mucho gentil, pero también bajo el reinado de reyes que uh, fueron todos reyes rebeldes, porque gobernaron las tribus del norte. Y esto fue Elías y Eliseo en esta zona, Elías Tisbita. Vale, no sabemos exactamente de la procedencia de Oseas, de Joel, de Abdías y de Habacuc, aunque se lo relaciona con Israel, porque Oseas profetizó mayormente a las tribus del norte, Joel profetizó en Judá, Abdías también en Judá, y Habacuc tuvo un mensaje general para todas aquellas naciones. Muy bien, ese mapita os viene muy bien para luego poder mirar, a mí me encanta observar la zona en la que estos profetas desarrollaron su ministerio y puede ayudarnos mucho a entender el contexto en el cual ellos debieron moverse. Como decíamos, Isaías tuvo dos hijos. De ellos se habla en el capítulo 7:3 y en el capítulo 8, cuyos nombres simbolizaban aspectos importantes de su mensaje. Además, su esposa también es llamada profetisa. En el capítulo 8 y el versículo 3
dice, me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Azbaz. Así que esto es algo muy particular de Isaías. Otro profeta que luego veremos en una relación muy especial es Oseas con su esposa. Pero en este caso, la mujer de Isaías es llamada profetisa, aunque no tenemos ningún dato más ni nada relativo al ministerio que ella pudo tener, solo el acompañamiento, la crianza de estos niños que también eran un mensaje para el pueblo de Israel. Así que el texto bíblico no da indicaciones concretas sobre la vida y condición social de Isaías. Sin embargo, algunos indicios diseminados entre el capítulo 1 y el 39 permiten afirmar que fue una persona de reconocida autoridad e influencia en la corte real y que quizá pertenecía a la aristocracia de Jerusalén. Realmente el lenguaje que este profeta utiliza es el lenguaje de un hombre preparado, de un hombre con cierta cultura. Y por lo que la historia secular también nos cuenta, se dice realmente que tenía relaciones con toda la parte de las familias nobles que vivían en Israel y que hoy reconocemos como parte de la aristocracia de acceso, diríamos también, a los reyes, a los gobernantes, no solo no por su condición de profeta, sino por las relaciones sociales que él tenía a través de su familia. En tiempos de Isaías, el reino de Judá estuvo constantemente amenazado por los ataques del enemigo. Al comienzo mismo de su misión profética, los reinos de Israel y de Damasco se aliaron contra el rey Acaz en la llamada guerra Siro-Fenicia, que se describe en el capítulo 7, el versículo 1 y 2, cuando se habla precisamente allí de Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá, y de Rezim, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Esto se está refiriendo a la nación de las tribus del norte que se habían separado en la época de Roboán. Y dice que se aliaron y subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Así que aquí nos encontramos entonces que más tarde Jerusalén soportó la invasión y el asedio de otro rey, en este caso el rey asirio Sennacherib. Y esto ya se encuentra en los últimos capítulos de esta primera parte del libro de Isaías, que como ya hemos dicho, se divide en los primeros 39 capítulos. Otro hecho de enorme importancia acaecido durante la vida del profeta fue la desaparición del reino de Israel en el año 721. Samaria fue sitiada y destruida por los asirios, con lo cual llegó a su fin la historia del reino del norte. Esto ya lo hemos visto al estudiar el libro de Segundo de Reyes y está la historia en el capítulo 17. Así que el contenido del libro de Isaías puede dividirse en tres grandes secciones. En la primera, que va del capítulo 1 al 39, el profeta condena severamente los pecados e infidelidades de su pueblo. Para Isaías, el Señor, ante todo, era el Dios santo de Israel. Y eso lo va a destacar en los primeros capítulos ya, en el capítulo 1, verso 4, en el capítulo 5 y en el capítulo 10, versículo 20. Y este Dios santo pedía justicia en las relaciones sociales y sinceridad en el culto que se le tributaba. El primer capítulo de Isaías es un capítulo que solemos usar mucho a la hora de predicar,
Ahí encontramos los versículos como el 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que ya en el capítulo 1, Isaías entra con una acusación de parte de Dios, de este Dios santo, que describe a Israel en una necedad tan grande, una rebeldía tan clara, que dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, lo que Dios le dice en el capítulo 1 a través de Isaías al pueblo de Israel es, los animales por instinto saben lo que tienen que hacer. Y ustedes que tienen raciocinio, capacidad de pensar, no me conocen, no tienen la sabiduría de vivir en santidad. Así que allí donde el Señor esperaba justicia, no se escuchó otra cosa que el clamor de los oprimidos. Y esto está en el capítulo 5 y el versículo 7, donde nos encontramos la famosa parábola de la viña, y un capítulo en el que luego el profeta va a proclamar unos cuantos ayes. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ay de los sabios, ay de los que son valientes, etcétera, etcétera. Así que para Isaías entonces el Señor era el Dios santo de Israel que pedía justicia. Allí donde esperaba justicia no se escuchó otra cosa que clamor, y el culto celebrado en el templo no era agradable a los ojos del Señor, porque los que presentaban sacrificios y ofrendas tenían las manos manchadas de sangre. Así que el mensaje de Isaías está muy ligado a los acontecimientos históricos de su época. En todas estas intervenciones, Isaías aparece como el profeta de la fe. Solo la inquebrantable confianza en el Señor y no las alianzas con naciones extranjeras podían traer la salvación a Israel. Y esto es lo que hemos leído allí en el capítulo 7, donde eh, hace un llamado Dios a través del profeta para que eh, el rey no busque hacer acuerdos con reyes extranjeros para defenderse de las amenazas que el reino del norte y el rey de Siria estaban trayendo sobre él. Esta sección incluye también otra serie de mensajes proféticos provenientes de distintas épocas. Hay oráculos contra las naciones paganas, los capítulos 13 al 23, llamado el Apocalipsis de Isaías, capítulos 24 al 27, donde él parece llevar un mensaje a las naciones en general. Hay algunos poemas y pasajes narrativos como los que encontraremos en el capítulo 36 al 39, donde se nos relata el tiempo en que Ezequías es amenazado, luego recibe, después de su enfermedad, la sanidad milagrosa de parte de Dios, pero luego insensatamente recibe a los enviados de Babilonia y les muestra de una manera orgullosa todo lo que había en su palacio y en su reino, lo cual Isaías condena claramente, advirtiéndole que todas esas riquezas sin duda serán llevadas a Babilonia. Y no me cabe duda de que la tristeza debió embargar el corazón de este hombre, porque precisamente la nación del norte había sido conquistada, había sido arrasada, y sin embargo el reino de Judá no supo aprovechar el llamado de atención que eso significaba. La segunda sección del libro de Isaías, que comienza del capítulo 40 al 55, se abre con un mensaje de consolación
a los israelitas deportados a Babilonia. Este es llamado el Evangelio según Isaías. Y el capítulo 40 comienza con las palabras: consolaos, consolaos, pueblo mío. He predicado no sé cuántas veces en base a Isaías capítulo 40. Es un pasaje, un texto bíblico que me apasiona y que me ha sido muy útil a la hora de mostrar el corazón de Dios que proclama, que clama y que envía a su heraldo para preparar el calzado y los caminos a la manifestación de El Salvador. Así que hay un mensaje de consuelo. Ahora, este mensaje ya es para los que estarían en Babilonia, ya estarían deportados. Ya aunque dice, hablad al corazón de Jerusalén, en realidad está hablando al corazón de aquellos que, siendo habitantes de Jerusalén, se encontrarían ya en el exilio y que, como dice al final del capítulo 40, estarían diciendo: de mi Dios pasó mi juicio, mi camino está escondido del Señor. Ya no se escuchan palabras de juicio y condenación, sino que el profeta anuncia a los exiliados en nombre del Señor que muy pronto serían devueltos a la patria de la que habían sido desterrados. Ciro, rey de los persas, sería el instrumento elegido por el Señor para llevar a cabo esta liberación, como encontramos declarado ya en el capítulo 41 y en los versículos siguientes. Ah, eh, esta liberación, dice, bueno, Ciro, rey de los persas, era el instrumento elegido por el Señor para llevar a cabo esta liberación, descrita a veces como un nuevo éxodo, en el capítulo 43 y el versículo 18. En esta segunda parte del libro se destacan los poemas del siervo del Señor. Por esa razón también puedo deciros que es apasionante leer esta segunda sección del libro de Isaías, porque vas a encontrar en el capítulo 42, en el capítulo 44, el capítulo 49, los cánticos del siervo del Señor, y en el capítulo 52 y en el capítulo 53. Son cánticos que destacan esto: los poemas del siervo del Señor. Representan al perfecto discípulo del Señor que proclama la verdadera fe, soporta duros padecimientos por expiar los pecados de su pueblo y que también es glorificado por Dios. Desde sus comienzos, la Iglesia cristiana reconoció en estos poemas el anuncio misterioso de la muerte redentora y de la glorificación de Jesús, el siervo del Señor por excelencia. Y luego tenemos una tercera y última parte que va del capítulo 55 al 66 y que contiene mensajes proféticos referidos a temas diversos, como advertencias sobre el verdadero ayuno. En el capítulo 58, la observancia del sábado, críticas a los malos gobernantes, denuncias del falso culto y de perversiones morales y religiosas. Esto hace pensar que los destinatarios de estos mensajes proféticos ya no eran, como en la segunda parte, los deportados a Babilonia, sino los que habían regresado a su patria y luchaban por reconstruir la nación en medio de dificultades internas y amenazas externas. Es decir, que la visión de Isaías, su primera parte, es un mensaje al pueblo contemporáneo, advirtiéndole el castigo que vendrá a menos que se vuelvan al Señor. Pero, de alguna manera, sabiendo que la rebeldía del pueblo atraería la disciplina divina y serían exportados, tenemos un mensaje de consuelo para los que estarían en el exilio y luego también aquellos que habrían regresado para volver a
intentar reconstruir la vida nacional y espiritual del pueblo de Israel. ¿Cómo dividimos en nuestro bosquejo en el cuadro? Bueno, pues como hemos visto, las divisiones que hemos marcado, aunque están aquí un poquito más diseccionadas, tenemos primeramente el juicio de Dios. Del capítulo 1 al 39 hay un llamado en base a no cumplir la ley, por eso se pone aquí la ley, y el juicio por la desobediencia. Han roto con la ley, se han olvidado de la ley, han practicado la injusticia y eso les traerá juicio. Luego, la segunda parte, encontramos la liberación de Dios. A partir del capítulo 40 surge la supremacía del Señor, el siervo del Señor en los cánticos que están aquí descritos en el capítulo 42, en el capítulo 49, en el capítulo 50 y capítulo 52 y capítulo 53. Así que aquí encontramos entonces estas porciones tan preciosas que yo recomiendo que, aunque no leáis el libro completo de Isaías, que leáis estos textos, estos cánticos del siervo, porque son una maravillosa bendición cuando pensamos en la persona de Jesucristo. Y luego el plan futuro del Señor en base a visiones que incluso tendrá el profeta en relación a el reino milenial que vendrá bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, el énfasis de estos capítulos es la gracia y la liberación de Dios. Hay consuelo, hay promesa y hay esperanza. Así que, como veis, el tema de Isaías destaca por la justicia y la misericordia de Dios. Y luego tenemos algunos textos claves que podríamos señalar. En el capítulo 6, versículos 1 al 3, obviamente que es una visión maravillosa de Isaías en el año que muere el rey Usías y él contempla el verdadero rey sentado en el trono. Y luego, por supuesto, Isaías 53, que es un pasaje donde encontramos el sufrimiento, el desprecio, pero también la honra que de parte de Dios recibirá el Mesías, dado que él estuvo dispuesto a padecer, a morir por cada uno de nosotros y poner su vida para nuestra salvación. Así que a Cristo lo encontramos en el libro de Isaías plasmado de una manera extraordinaria. Su primera y segunda venida se profetizan a lo largo de todo el libro. Por ejemplo, el hijo de una virgen en Isaías 7:14. Es un pasaje que solemos leer muchísimo en Navidad, ¿no? Isaías 7, hijo nos es dado, etcétera, etcétera. Luego el brote de la raíz, el tocón de la familia de David, en Isaías capítulo 11, y luego el siervo sufriente que comienza en Isaías 52:13 y acaba en Isaías 53:12. ¿Por qué es tan importante el libro de Isaías? Este libro nos da la imagen profética más completa de Jesucristo de todo el Antiguo Testamento. Incluye profecías acerca de su venida entera, el anuncio de su venida, su nacimiento virginal, su proclamación de la buena noticia, su muerte sacrificial y su regreso a reclamar a los suyos. De hecho, todos recordaréis que fue el rollo de Isaías el que Jesús leyó en la sinagoga cuando comenzó su ministerio en Nazaret, que luego le quisieron apedrear, ¿no? Porque les dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. Y ellos no, no podían aceptar semejante cosa, les costó mucho entenderlo. Y, pero lo tenemos allí en Isaías, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Isaías 61.
debido a esto y otros textos cristológicos de Isaías, es un testamento de esperanza en el Señor, aquel que salva a su pueblo de sí mismo, es decir, de su propia ira, de su propia rebeldía. Un pueblo pecador es cambiado, transformado por la obra de gracia que Dios obra en él. La idea principal es la salvación y recibe su declaración más clara como parte de un canto breve de alabanza acerca de ella. Miren cómo Dios vino a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. Otro capítulo precioso, el capítulo 12 de Isaías. Es como un eco del nombre del profeta que significa la salvación es de Jehová. Así que eh, el libro de Isaías es un libro inspirador, es un libro para leer y releer, para remarcar, porque hay promesas extraordinarias, expresiones muy hermosas y que muchas veces cuando predicamos el Evangelio nos remitimos a ella, porque el Señor le dice, venid, venid, yo soy Dios y no hay otro. Y luego también la forma en que Isaías va a hablar en contra de la idolatría. Isaías 46, por ejemplo, habla de cómo a los ídolos se los llevaba sobre animales y bestias cansadas, porque ellos solos no se podían transportar, eran una carga. Y dice, yo te llevo a ti, yo soy el que te llevo sobre mis hombros y nunca te dejaré hasta las canas, dice Isaías 46:4. Hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Realmente el libro de Isaías, hermanos, es un libro inspirador. Es un libro que nos bendice enormemente porque está escrito desde el corazón de Dios, como toda la palabra, por supuesto, pero este profeta Isaías tuvo expresiones verdaderamente sublimes. Un breve repaso, el tiempo me está jugando una mala pasada hoy. El Santo de Israel juzgará y restaurará y salvará a su pueblo. Fue escrito por Isaías de acuerdo a la tradición que profetizó entre el 742 y el 700 antes de Cristo en Jerusalén. Su profecía se desarrolla incluso para los que estarían en Babilonia. Por eso es que cuando miramos el mapa vemos una visión bastante amplia. En cuanto a la cronología, la vida de Isaías fue una vida larga, un ministerio largo, desde el 742 hasta el 700. Así que tenemos un profeta que durante 40 años va ejerciendo y dando sus mensajes. Usías muere, Jotán se convierte en rey, Isaías capítulo 6, Jotán muere, Acaz se convierte en rey, Asiria conquista a Israel en la mitad del ministerio de Isaías, luego Acaz muere y Ezequías se convierte en rey, que es lo que hemos visto entre los capítulos 36, 37 al 39 de este hombre a quien Dios le prolonga la vida 15 años, pero que luego se enorgullece su corazón tristemente y finalmente Sennacherib invade Judá y allí ya Isaías, antes de esa invasión, Isaías perderá su vida y dice la tradición que murió aserrado en un árbol en el cual se había procurado esconder. Eso es algo completamente secular, pero la tradición así lo propone. El juicio del pueblo de Dios y las naciones, del capítulo 1 al 39, la restauración del pueblo de Dios del 40 al 55 y el futuro del pueblo de Dios del 56 al 64. Muy bien, vamos a tener que apurar un poquito. El libro del profeta Jeremías. Durante 40 años sirvió como vocero de Dios para Judá, pero cuando habló nadie lo escuchó.
La verdad que Jeremías es llamado el profeta llorón, porque él derrama en lágrimas su corazón ante la dureza del pueblo, pero también ante la dureza del ministerio que le toca vivir. Con firmeza y vehemencia los exhortó a que actuaran, pero nadie se movió y sin duda no obtuvo éxito material. Era pobre, sufrió severas privaciones para decir sus profecías. Lo enviaron a la cárcel en el capítulo 37 y a una cisterna en el capítulo 38 y al final lo llevan a Egipto en contra de su voluntad en el capítulo 43. Lo rechazaron sus vecinos, su familia, los falsos profetas, los sacerdotes que incluso le injuriaron y le azotaron públicamente, sus amigos, al punto tal que llegó a maldecir el día de su nacimiento, su audiencia y los reyes, y a lo largo de su vida, Jeremías permaneció solo, declarando los mensajes de fatalidad, anunciando el nuevo pacto y llorando por el destino de su nación amada. A los ojos del mundo, Jeremías no representaba ningún éxito. Era un mensaje negativo, era un mensaje que los sacerdotes y el pueblo y los reyes no querían escuchar y no dejaban proclamar. Sin embargo, a los ojos de Dios, Jeremías fue una de las personas de más éxito de toda la historia, porque el éxito bajo el parámetro de Dios abarca la obediencia y la fidelidad. A pesar de la oposición y del costo personal, Jeremías proclamó con valor y fidelidad la palabra de Dios y fue obediente a su llamado. El libro de Jeremías comienza cuando Dios lo llama a ser profeta. Ese primer capítulo es extraordinario y nos deja un mensaje tremendo también a cada uno de nosotros. Los siguientes 38 capítulos son profecías acerca de Israel, la nación unida, y Judá, el reino del sur. Los capítulos 2 al 20 son generales y no tienen fecha específica. Los 21 al 39 son particulares y están fechados. El tema básico del mensaje de Jeremías es simple: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, o Él los castigará. Pero entonces, debido a que el pueblo rechazó esta advertencia, Jeremías se dedicó exclusivamente a predecir la destrucción de Jerusalén. Este terrible suceso se describe en el capítulo 39. Los capítulos 40 al 45 narran los acontecimientos posteriores a la caída de Jerusalén. El libro concluye con las profecías concernientes a diversas naciones en los capítulos 46 al capítulo 52. El cuadro de Jeremías. Primeramente el pecado y el juicio de Judá. En estos primeros 45 capítulos encontraremos el llamado de Jeremías, la idolatría, el liderazgo corrupto y la transigencia moral que él observaba en el pueblo de Dios. Hay exhortaciones a Judá, promesas de restauración si hay arrepentimiento. Yo recuerdo una vieja canción que decía: dice Dios en Jeremías 31:33, he aquí que vienen días en que un nuevo pacto haré, desescribiré mis leyes en su mente y corazón, ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Así que en medio de un mensaje duro hay una perspectiva, una visión de restauración futura que Dios habrá de operar, porque Dios ha hecho un pacto con su pueblo y no lo ha de romper por su parte. Luego encontramos tristemente la caída de Jerusalén y sus consecuencias. Jeremías, luego encontramos una serie de profecías para las naciones en contra de todas ellas, porque todas ellas eran pecadoras, todas ellas eran enemigas de Israel y todas ellas habrían de recibir el justo pago a su rebeldía. Y finalmente, un final sombrío: Jerusalén en ruinas. El capítulo 52 nos habla tristemente del fracaso, de la caída
la cautividad, la captura de Jerusalén, realmente es una historia deprimente. Pero Dios estaba llevando a cabo sus planes tal cual Él lo había eh, anticipado. El tema es: el juicio viene, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Los capítulos claves o versículos que es un poco difícil a veces resumir, pero algunos versículos muy interesantes son los que tenéis aquí. Yo recomiendo leer el 9, 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que hago misericordia y justicia, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Un pasaje verdaderamente extraordinario. ¿Cómo vemos a Cristo en Jeremías? Como la fuente de agua viva, como el pastor venidero, como el descendiente justo del linaje del rey David, y como el Señor es nuestra justicia. Uno de los nombres, una de las características preciosas de Dios, con estos adjetivos calificativos que nos permiten conocer aspectos de la persona de nuestro Señor, el nuevo pacto y finalmente el Redentor. ¿Por qué es importante el libro del profeta Jeremías? El libro de Jeremías nos ofrece una perspectiva única de la mente y el corazón de uno de los siervos fieles de Dios. En él podemos percibir el efecto que tuvo el papel profético de Jeremías en su mente y corazón, y lo representa como un profeta que fue llevado a la escena no solo para entregar el mensaje de Dios, sino también como un ser humano de carne y hueso, que sentía compasión por su pueblo, deseaba el juicio para los malhechores y a la vez se preocupaba por su seguridad personal. Jeremías nos da el vistazo más claro de cómo va a ser el nuevo pacto que Dios tiene planeado para restaurar su pueblo a Él, pacto que veremos cumplido en Cristo. Este nuevo pacto sería el medio por el que se restauraría al pueblo de Dios. Él pondría su ley dentro de ellos, escribiéndola en corazones humanos en lugar de en tablas de piedra. Por medio de Jeremías, Dios prometió que un día su pueblo ya no se acercaría a él mediante una ubicación física como el templo, sino que el pueblo lo conocería directamente y él perdonaría sus pecados. La idea principal es el juicio que Dios enviará por la incredulidad y la desobediencia. Aún así, hay gracia de Dios. Realmente el libro de Jeremías es un libro que nos deja con una sensación de tristeza, y de hecho vamos a entrar en el siguiente, que es Lamentaciones, porque allí nos vamos a encontrar con el llanto sobre una ciudad completamente destruida. Ah, Después de la destrucción de Jerusalén en el año 587, comenzaron a celebrarse junto a las ruinas del templo ceremonias conmemorativas de la gran catástrofe nacional. En estas celebraciones, la oración y el ayuno se unían a otras manifestaciones de aflicción y duelo, y de ese modo se mantenían vivos a un mismo tiempo el recuerdo de aquel trágico acontecimiento y la esperanza en la restauración anunciada por los profetas. Un eco de las ideas y sentimientos que animaban aquellas conmemoraciones se encuentran en los 5 poemas que forman el libro de Lamentaciones. En estos poemas se presenta una Jerusalén como una mujer que ha quedado viuda, o como una madre que llora y se lamenta amargamente por la muerte, la dispersión y la humillación de sus hijos. Pero sobre todo, el pueblo confiesa sus pecados y reconoce que el Señor no ha cometido ninguna injusticia al tratar a Jerusalén y a Judá con tanta severidad. Por eso este libro no contiene solamente lamentos individuales o colectivos, sino también
expresiones de profunda confianza en el Señor. Cantos de alabanza y acción de gracias, como los que encontramos en el capítulo 3, que son versículos realmente maravillosos. Invitaciones a reflexionar en profundidad sobre el sentido de esos recientes acontecimientos. Los 4 primeros poemas contienen 22 estrofas y las letras que están al comienzo de cada estrofa siguen el orden del alfabeto hebreo. Es decir, que estos 4 poemas son acrósticos o alfabéticos, lo mismo que algunos salmos y otras composiciones poéticas del Antiguo Testamento. La quinta lamentación no usa este artificio literario, pero cuenta con 22 versículos, que es el número de las letras del alfabeto hebreo. El nombre de Lamentaciones proviene de la versión griega del Antiguo Testamento llamada de los 70 o Septuaginta. La Biblia hebrea, en cambio, da este nombre, a este libro el nombre de Eijá, literalmente Juan, una expresión, de acuerdo con la costumbre judía de nombrar los libros de la Biblia con la palabra que figura al comienzo de cada uno de ellos. La tradición hebrea, por otra parte, lo llama Kinnot, término que designaba originariamente los lamentos o cantos fúnebres que se entonaban por un muerto, y que luego se aplicó también a los poemas compuestos en ocasión de alguna catástrofe nacional. El poeta de las lamentaciones emplea esta forma literaria, pero le añade un contenido nuevo, porque él no solo expresa su dolor por la tragedia que puso fin a una etapa en la historia de Israel, sino que mantiene firme su fe y su confianza en el Señor, sabiendo que es preciso esperar en silencio hasta que el Señor del cielo nos mire desde lo alto. El cuadro, pues el capítulo 1, la desolación de Jerusalén. Le encontramos solitario y gimiendo, pidiendo en una breve oración: Señor, obsérvanos. ¿Vale? Luego el capítulo 2, enojado y exhortando, la ira del Señor manifestada. Aún así, el profeta pide: míranos. Luego el duelo de Jeremías, está quebrantado y llorando y pidiendo: júzgalos, porque también él quería juicio sobre los malvados y sobre aquellos que habían arrasado la nación. Luego el capítulo 4, nuevamente vemos el reflejo de la ira del Señor, y la expresión del profeta es desesperado y angustiado pidiendo venganza. Vénganos, Señor. Y finalmente le vemos en el capítulo 5 con una oración donde ya no tiene fuerzas, pero suplicando: restáuranos. El tema es el lamento por el pecado, la severidad del juicio de Dios y la esperanza de su misericordia. Cristo, en Lamentaciones, le vemos como Jesús, al igual que Jeremías, llorando por los pecados de Jerusalén. Y en cada capítulo señalamos un versículo clave. En el capítulo 1, el 1 al 5, en el 2, el 14 y el 17, en el 3, el 16 y el 24, en el 4, del 11 al 13, y en el quinto, 5, 5 y 19 a 22. ¿Por qué es importante el libro de Lamentaciones? Bueno, Jeremías se aflige profundamente por la destrucción de Jerusalén y la devastación de su nación. Sin embargo, en la mitad del libro, en las profundidades de su dolor, hay un rayo de esperanza. La compasión de Dios siempre está presente. Su fidelidad es grande. Jeremías se da cuenta de que solo la misericordia del Señor ha evitado una aniquilación total. Este libro nos muestra las graves consecuencias del pecado del hombre y cómo aún podemos tener esperanza en medio de la tragedia, debido a que Dios puede convertirla en bien. Vemos la importancia eterna de la oración y la confesión del pecado. Todos nos enfrentaremos a la tragedia en nuestras vidas, pero en medio de nuestras aflicciones hay esperanza en Dios.
la idea principal está en recordar lo importante que es no solo llorar por el pecado, sino buscar al Señor y su perdón cuando le hemos fallado. Y así como Job busca entender el sufrimiento inexplicable, aquí vemos el dolor por la desobediencia voluntaria. Estos textos de este libro de Lamentaciones, como el capítulo 3, cuando dice el verso 23, nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y el verso 25 es una expresión de fe y de confianza insuperable. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Alguien hoy hacía una broma acerca del silencio antes de comenzar esta clase, ¿no? Y qué hermoso es cuando aprendemos a esperar silenciosamente que el Señor obre en nuestras vidas y responda a nuestro clamor. Muy bien, tenemos que avanzar. Bueno, tenemos un pequeño resumen aquí. Lamentaciones, Dios llevó enemigos contra Jerusalén y el autor ahora ruega a Dios que restaure su favor, escrito por Jeremías algún tiempo después de la caída de Jerusalén. Este es de nuevo el mapa que todos ya conocemos. La cronología de Jeremías también es un ministerio bastante largo, porque él comienza en el 627 y luego Nabucodonosor invade Judá y ya lleva exiliados a Babilonia. Nabucodonosor sitia Jerusalén y toma prisionero al rey Joacim. Y en todo este tiempo nos encontramos con el capítulo 29 de Jeremías, donde él manda cartas a los exiliados que estaban en Babilonia y que decían, vamos a volver pronto, en 2 años estaremos de regreso. Y él les dice, no, vais a estar 70 años allí. Nabucodonosor entonces finalmente Jerusalén cae, los exiliados son llevados a Babilonia y tristemente Jeremías es llevado a Egipto, donde finalmente muere. Él tiene que ir a pesar de que sabe de que están desobedeciendo a Dios, le obligan a ir a Egipto y allí acaba su ministerio y su vida. Así que tenemos la desolación de Jerusalén, el juicio de Dios sobre Jerusalén, esperanza en la fidelidad de Dios en medio del desastre. Jerusalén antes y después del asedio y una oración por la restauración en el capítulo 5. Muy bien, llegamos entonces al libro del profeta Ezequiel. Entre los que más contribuyeron a mantener despierta la conciencia de los israelitas en el exilio, ocupa un lugar de preeminente este profeta, el profeta Ezequiel, autor del libro que lleva su nombre. Realmente sí, el libro de Jeremías nos muestra el lado humano de un siervo de Dios. Ezequiel pues llega realmente a situaciones personales realmente trágicas a la hora de comunicar su mensaje. Situado en el límite de un mundo ya muerto y de otro que debía nacer, su mensaje profético está lleno de evocaciones del pasado y de referencias a la situación presente y de promesas de salvación para el futuro. Puede afirmarse con suficiente seguridad que Ezequiel integró la columna de israelitas que fueron llevados al exilio junto con Joaquín, rey de Judá, en la primera deportación de Babilonia de Segundo de Reyes 24. En Jerusalén, antes de partir para el destierro, había sido sacerdote en el culto del templo, pero un día, mientras estaba a orillas del río Quebar, en Babilonia, tuvo una deslumbrante visión que cambió por completo su vida. El Dios de Israel lo llamó a ejercer la misión profética y a partir de aquel momento fue el portavoz del Señor en medio de los deportados. Su actividad se extendió por lo menos
hasta el 571 a.C., pues ninguno de sus mensajes lleva una indicación cronológica posterior a esa fecha. En la primera parte de su ministerio, cuando Jerusalén aún no había sido destruida, Ezequiel anunció incansablemente que la ruina del reino era ya inevitable. La imagen del matrimonio y del adulterio heredada de Oseas y de Jeremías, que esto no lo hemos visto, pero que fueron contemporáneos, le sirvió para resumir la historia de Israel como una historia de infidelidades e idolatrías. Jerusalén era el lugar donde más se había concentrado el pecado. Era una ciudad llena de crímenes y la justicia de Dios no podía dejarla sin castigo. Además, para hacer que su mensaje penetrara más profundamente en aquel auditorio, muchas veces rebelde y escéptico, el profeta realizaba extrañas acciones simbólicas casi ininteligibles para sus destinatarios, que se veían obligados a preguntarle, explícanos qué significa para nosotros eso que estás haciendo. Y lo puedes leer en el capítulo 24 y en el capítulo 12 y compararlo con Jeremías 13. Cuando la caída de Jerusalén confirmó la verdad de sus anuncios proféticos, Ezequiel debió gozar de un prestigio incuestionable en aquí he repetido el mismo párrafo. Perdonad, ha sido un error, pero bueno, vamos a ver si aparece el siguiente. No, me he equivocado, lo siento. Aquí en este apartado tenéis que cubrir. Ezequiel debió gozar de un prestigio incuestionable entre los exiliados a Babilonia. ¿Vale? Vuelvo a leer el párrafo que no va a aparecer en la diapositiva. He repetido el anterior y lamento que lo revisé y no me he dado cuenta. Es increíble cómo cometemos errores. Cuando la caída de Jerusalén confirmó la verdad de sus anuncios proféticos, Ezequiel debió gozar de un prestigio incuestionable entre los exiliados a Babilonia. Su hermosa voz y sus aptitudes musicales debían ejercer una especial fascinación en el espíritu de sus compatriotas. Su misión consistió entonces sobre todo en preparar a sus hermanos de exilio para la futura restauración, haciéndoles comprender el verdadero motivo de aquella catástrofe. En realidad, una de las quejas de Dios a través del profeta Ezequiel era que él era como un cantor de amores. Les cantaba, parece que lo hacía de una manera realmente extraordinaria. Sin embargo, no escuchaban, no respondían y no se arrepentían de sus pecados. El cuadro de Ezequiel. Primeramente, los tres primeros capítulos nos hablan mucho acerca del profeta, la comisión de Ezequiel. Luego veremos el juicio sobre Israel y el libro de Ezequiel tiene la visión más tremenda que podamos encontrar. No solo porque describe la gloria de Dios con unas visiones que a veces la gente dice que eran ovnis o cosas por el estilo, sino que él ve a la gloria de Dios abandonar el templo. Y Dios le permite ver dentro del templo las barbaridades, la idolatría, el corazón corrupto de las familias, de los líderes, de los sacerdotes, de los ancianos que vivían vueltos a la idolatría pagana en actos que eran absolutamente asquerosos para Dios, que les deseaba vomitar de su boca. Luego tenemos el juicio sobre las naciones. Todas las naciones rinden cuentas a Dios y Ezequiel lo va a proclamar en los versículos 25 al 32. Y finalmente tenemos la restauración del pueblo de Dios en los versículos 33 al 48. Y aquí tenemos la segunda parte, la visión de un nuevo templo y no solo de un templo de dimensiones extraordinarias, sino sobre todo la belleza de ese templo. El Señor estará presente. Allí está el Señor, Jehová Shammah. La gloria de Dios regresa
al templo. Una de las cosas que más me gusta señalar cuando enseño del libro de Ezequiel es la forma en que termina, porque dice en el capítulo 48 y verso 35, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá, que significa el Señor está allí. El tema, Dios será conocido a través de su juicio y restauración, y Él es soberano sobre el cielo y la tierra. El pasaje clave lo encontramos en un solo versículo aquí, que es el versículo 28. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. A Cristo le vemos prefigurado en la rama tierna que se convierte en un cedro majestuoso en el capítulo 17 y en el buen pastor del capítulo 34. ¿Por qué es tan importante el libro de Ezequiel? Jeremías profetizaba en Jerusalén que la ciudad pronto caería ante los babilonios. Daba el mismo mensaje a los cautivos que ya estaban en Babilonia. Al igual que los que estaban en Jerusalén, los cautivos seguían obstinados en su creencia de que Jerusalén no caería y que pronto regresarían a su tierra. Ezequiel les advirtió que el castigo era seguro debido a sus pecados y que Dios estaba purificando a su pueblo. Dios siempre castiga el pecado, lo creamos o no. Manos, lo castigó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Pero si nosotros obstinadamente pecamos, Hebreos dice que ya no hay sacrificio por ese pecado, ¿eh? Así que no podemos pecar voluntariamente y pensar que no recibiremos disciplina de parte de Dios. Ezequiel condena los actos perversos de 7 naciones. La gente de esas naciones decía que obviamente Dios era demasiado débil para defender a su pueblo y a Jerusalén. Sin embargo, Dios permitía que los derrotaran para poder castigarlos por sus pecados. Estas naciones paganas, de todas maneras, se enfrentarían a un destino similar y sabrían que Dios es todopoderoso. Ezequiel da una ilustración vívida de la santidad inalterable de Dios. Como idea principal, Ezequiel comunica que Dios le castigó, pero para llevarlos al arrepentimiento y a la humildad ante Él. Y otro mensaje que nos deja es que también nosotros debemos obtener una visión de la gloria de Dios, un sentido fresco de su grandeza, lo cual nos ayuda cuando nos enfrentamos a las luchas diarias de la vida. Así que de esta manera terminamos con la clase de hoy y un breve repaso de Ezequiel. El tema, la partida de la gloria de Dios, lleva a su pueblo a la perdición, pero hay esperanza, Él volverá. Escrito por Ezequiel, que profetizó a sus compatriotas israelitas en Babilonia. Aquí se encuentra Babilonia, 1200 kilómetros de la tierra de Israel. Luego tenemos la cronología, también muchos años de ministerio. Es llamado para ser profeta en el 593. Ve una visión del templo de Jerusalén. Los ancianos de Israel visitan a Ezequiel en Babilonia para preguntarle y pedirle consejo y que les dé palabra de Dios. Ezequiel escucha sobre la caída de Jerusalén, ve un nuevo templo y finalmente profetiza que Nabucodonosor también destruirá la nación egipcia. Los bosquejos son los oráculos contra Judá y Jerusalén, oráculos contra naciones extranjeras, profecías de restauración y un templo y un templo restaurado. Así que hermanos, con esto entonces llegamos otra vez al final de nuestra clase. Como siempre, quiero dejaros ahí un momentito mis señas personales
para que, como esta hermana me escribió, por alguna duda o por un blanco que no fue cubierto por error mío, pues pueda de alguna manera escribirme y preguntarme. Así que de esta manera cerramos nuestro recorrido en estos hermosos libros Profetas Mayores, y no son menos hermosos los que veremos el lunes que viene cuando entremos en Daniel y en los profetas menores, que son realmente apasionantes. Muchas gracias, hermanos. Que Dios os bendiga.